Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Minutos de la madrugada, ya estamos aquí, Milenio 3, esta tercera edición, emisión, prolongación, como queréis llamarlo. Un momento para los oyentes, para vosotros, para compartir en este verano experiencias, sugerencias, no sugerencias, opiniones y todo tipo de cosas que queréis compartir con nosotros, con este equipo que ya ha tomado el estudio 1 de la cadena SER, y estamos, como siempre lo digo, gustosísimos de hacer no doblete sino triplete en este verano, sábados a las 10, domingos a las 10 y domingos, o la intersección de domingo al lunes, de 3 a 4. Aquí estamos casi respirando después de un programa intenso que hemos dedicado, ya lo sabéis, a las casas encantadas. Muchas sensaciones y muchos mails, líneas ya abiertas, milenio3@cadenaser.com. Desde este mismo momento esperamos vuestros mensajes. Y importante, porque hay personas que preguntan, por ejemplo, por las músicas. Tengo aquí uno que ha enviado a milenio3@cadenaser.com, José Luis Orneo Díaz, que nos pregunta ¿de dónde demonios sacamos ese tipo de melodías que acompañan, a veces con ritmo y a veces con miedo, este programa? Bueno, son melodías, muchas de ellas, lo repito, realizadas ex profeso por buenos amigos, no están a la venta para este programa, y otras sí, otras son clásicas, como esta que nos pone nuestro compañero hoy en la nave del misterio, Juanma Frasquet. Esta se llamaba Ekama, años 70, y hablaba de periodismo y de misterio. Y es que además de Juanma Frasquet estamos también Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y también estamos acompañados de Francisco Contreras, que ya es un habitual de la madrugada. Buenas madrugadas, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Y como digo, aparte de ese milenio3@cadenaser.com, Carmen, tú vas a hacer tu bilocación habitual para encontrarte cara a cara con las llamadas de los oyentes, para poder ampliar las líneas. Primera vez que en este mes vacacional de agosto lo hacemos. Sabéis que mientras podamos, esta tercera emisión de Milenio 3 va a ser dedicada a todos vosotros, porque creemos que sois personas fieles a este espíritu, que tenéis mucho que contar, mucho que plantear, mucho que sugerir. Pero antes de que, Carmen, vayas directa a la nave del misterio, a esa central llena de mandos y de palancas... Hay que dar el número de teléfono al que tienen que llamar, Iker, que es un teléfono gratuito, el 900-100-800. 900-100-800, teléfono gratuito, donde pueden empezar a llamar desde ya, que yo me voy para allá a coger sus llamadas. Sí, pero antes te quería preguntar una cosa que te iba a decir. Nos escribían uno de tus temas preferidos, entre los muchos mails que hay, uno de tus temas preferidos, el de las apariciones. Y fíjate, nos han llegado varios, uno de ellos Joe, que ha escrito en milenio3@cadenaser.com, y pregunta por unas apariciones marianas o un fenómeno más o menos reciente y que seguro que a mucha gente no le suena, no es habitual, no es como Fátima, Lourdes. Es, nombre de difícil pronunciación, Medjugorje en Yugoslavia. Dice que él ha oído hablar de unas apariciones o de unos fenómenos muy espectaculares y que le gustaría saber algo. Si en alguna ocasión vamos a hacer referencia en el programa, si vamos a investigar. ¿Se sabe algo de esto de Medjugorje a día de hoy, Carmen? Sí, a día de hoy siguen yendo miles de fieles, porque al parecer allí se dan todo tipo de curaciones, supuestos milagros, y hoy en día ya no se ve a esa figura celestial que decían ver varios videntes, pero lo que es cierto es que se ha montado ahí una especie de santuario y la gente sigue peregrinando a ese lugar. Y era un fenómeno semejante al de Fátima, en su aparición, en su forma, una figura de luz. Sí, una figura, una mujer con una túnica envuelta en una luz muy grande, y que varias decenas de videntes dijeron ver durante varios meses. Y en la antigua Yugoslavia era una zona además polémica, ¿no? Es muy curioso, Carmen, pensar que también era un momento polémico antes de la Primera Guerra Mundial. La gente hace muchos paralelismos de este tipo. Cuando ocurrió en Portugal, los hechos eran un enclave importantísimo en esa vieja Europa, y surgió en un momento político muy turbulento
este tremendo foco de cristianismo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y parece que muchos achacan que Medjugorje es como la Fátima de los años 80-90, ¿no? En un lugar, pues fíjate, epicentro de un terremoto político y sangriento, ¿no? Como es fueron cierto, los Balcanes. además las fotos que nos llegan de Medjugorje, realmente hay muchísimas cruces. Todos los fieles que hasta allí acuden dejan todo tipo de votos, de imágenes. Se han escrito también ríos de tinta sobre estas apariciones. Unos dicen que se trata de fraude. También en Fátima se habló de un fraude, de que lo que allí se aparecía no era la Virgen. Lo cierto es que hoy en día esas apariciones siguen estando de actualidad porque sigue yendo gente allí. Entonces, Carmen, líneas abiertas, aparte de ese mail, el teléfono, ¿no? Lo repetimos. Teléfono gratuito, 900-100-800. 900-100-800. ¿Y el mail? Milenio3 con número @cadenaser.com. Pues todo clarísimo. 3:11 y hemos tenido un programa, como decíamos, movido. Hemos dedicado el asunto a Casas Encantadas en Madrid, quizás porque es mucho contraste el que se produce entre una ciudad tan moderna, tan dinámica, tan llena de movimiento, y estas cosas que parecen ancestrales, ¿no? Casas donde pasan cosas demasiado extrañas. Y hemos visto, incluso por compañeros en la emisora, que ha sido impactante escuchar pues al comisario de centro, al comisario jefe en Madrid, José Manuel Sánchez, hablando de muchos casos en los archivadores. Hemos oído a periodistas como Paco Pérez Avellán, como Ángel del Río, con un gran prestigio en el mundo de la información sobre Madrid, y que nos desvelaban sus pequeños secretos en torno a sitios como el Reina Sofía, por ejemplo. Y nos hemos entrometido en casos menos conocidos. Era nuestra idea que no solo hablásemos del Palacio de Linares, al que dedicaremos un programa, sino que también, bueno, pues conocieseis historias como la de El Baúl del Monje, esa tienda de antigüedades en la que estuvo Francisco. Y quizá lo que más ha impactado, Francisco, ha sido ese primer documento, o a la gente le ha llamado mucho la atención, ese caso que tú decías de la calle Lago Constanza, donde una familia lo pasó francamente mal, ¿no? Calle Lago Constanza número 57, ¿no? Fenómeno al cual tenemos constancia, nos enteramos en mayo de 1997. Trabajábamos como redactores de una revista especializada y Jesús del Amo, el padre de familia, se pone en contacto con la revista, con la redacción, buscando una desesperada ayuda, ¿no? Ellos llevaban cerca de un mes sufriendo, curiosamente desde las 4 de la tarde siempre, diariamente, una serie de primeramente golpes inexplicables, sobrenaturales en la puerta principal de la casa. Una serie de golpes, primeramente digo, porque luego se fueron trasladando al resto del hogar, ¿no? Ya no fueron solamente golpes, más o menos como estos, sino que incluso se abrían y se cerraban las puertas de los cuartos, de las estancias, de forma súbita y repentina. Se movían pequeños enseres como las sillas, ¿no? Mesas pequeñas. La verdad es que se creó el caos en aquel número 57, en el cuarto piso de la calle Lago Constanza número 57. Y lo decíamos a las 10, en la emisión de los domingos a las 10, en la segunda de esas 3 que estamos haciendo este verano, que pocas veces en un programa de radio habéis escuchado muchas cosas, hablar de 1000 historias, hablar de documentos, menos quizá escuchar a los protagonistas como esta noche, pero lo que estábamos seguros, y por lo menos intentamos sorprenderos cada domingo, cada sábado y cada madrugada del domingo al lunes, pues con documentos nuevos. Y uno de ellos era, por lo menos, la impresión que se lleva un periodista cuando llega a una casa y se encuentra con un auténtico papelón, una familia asustada, una familia donde ha estado la policía, unas manos que golpean, pues casi como si nos fuéramos al principio de la época del espiritismo, al principio de todos los tiempos en estos asuntos, y recordásemos la historia de las hermanas Fox, en una pequeña casa de madera donde se decía que por vez primera se conectó con espíritus, y esas niñas terribles, de aspecto incluso hosco en los retratos que tenemos de ellas, hablaban del señor Pezuñas, alguien que con los nudillos, de forma invisible, golpeaba en las paredes para comunicarse con ellas. Pasa el tiempo, pasa un siglo, y en esta sociedad moderna, en este Madrid, como decimos, trepidante, ocurren cosas parecidas, golpes extraños, golpes que tuvieron quizá una explicación y que un día contaremos. Ahora lo que queremos es centrarnos, porque eso será otra larga parte del mundo del misterio,
otra larga excursión a los mundos de la mente. Pero ahora queríamos que os impactarais como os impactó esa familia, que a través de la radio vivieseis la angustia, los sonidos. Está ocurriendo en el armario, está ocurriendo aquí. Las niñas gritando, unas niñas que casi empiezan a vomitar, 7 y 11 años, cuando se escuchan los golpes de la impresión, escuchamos sus toses. Todo eso, ese cóctel de sentimientos en una grabación. Tuvimos la suerte de que allí estaba el reportero Francisco Contreras y activaba su grabadora para dejar testimonio de ello. Este es el documento de ese poltergeist de la calle Lago Constanza. Eso no sé qué, de que tuviéramos suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Aquí, mira, de aquí una puerta roja. En el armario, ¿ves? Esta puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y descansas la puerta como una bandera, no te va Menuda escena, Francisco, ¿no? Menudo papelón, menudo papelón. La verdad es que, bueno, la idea de poner este corte y ponerlo en Milenio 3 era justamente lo que has dicho, ¿no? Que los oyentes vivieran y sintieran lo que pueden sentir cualquier testigo en una fenomenología así, ¿no? Y quizás a lo mejor muchos de los oyentes empiecen a comprender o a entender la incomprensión de todos aquellos que cuentan que han vivido algo inexplicable. Es decir, cuando tú te enfrentas o cuando hablas con un testigo y ves una mirada característica que es la de la soledad, la de sentirse abatido porque ha vivido algo fuera de lo normal, pero antes escuchas cosas como estas, empiezas a comprender que la realidad es muchísimo más amplia de lo que parece. A estas horas temas impactantes, sin duda alguna. 900-100-800, en la centralita como siempre ya colapsada. Queremos que nos contéis si habéis vivido experiencias como esta. Os pedimos solo un favor, que intentéis, sabemos que es difícil ser sintáctico, hacerlo de una manera lo más ordenada posible. Si tenéis testimonios, si no, por supuesto, preguntarnos historias, casos. No tiene por qué ser con el tema de las casas encantadas. Lo cierto es que durante esta misma noche han llegado un montón de mensajes respecto al tema. Decía, por ejemplo, Mercedes, ha escrito al mail, que ha escuchado el programa y que se ve quedado muy impactada. Y hacía una pregunta, Francisco, curiosa, pero que mucha gente, sobre todo joven, puede tener. Sabía de algún caso y decía, ¿puede pasarme algo al ir por allí? Es que hay casos para todos los gustos. Hay, vamos a ver, habría que diferenciar entre un poltergeist y una casa encantada. ¿Qué diferencia hay? Bien, los poltergeist los llaman los técnicos en estos fenómenos paranormales psicoquinesis espontánea recurrente. Vaya nombre. El denominador común o las características serían que son breves en el tiempo, muy violentos, bastante agresivos, no solamente con el entorno sino también incluso con los propios testigos. Y las casas encantadas, el denominador común es que están marcados, esos inmuebles, esos edificios estarían marcados por un pasado trágico, violento, dramático. Como escuchábamos en el programa, casos del Madrid antiguo con ejecuciones, enterramientos. Lugares marcados por lo dramático, ¿no? Por la tragedia. Y que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, diferentes personas que no tienen nada que ver absolutamente para nada viven fenómenos muy distintos. Son menos agresivos y muchísimo más largos en el tiempo. Por norma general es en las casas encantadas donde también se suelen observar esas sombras errantes paseando por los pasillos o esas figuras luminosas de carácter antropomorfo, ¿no? De figura antropomorfa que ya dejan temblando al observador. Pero por ejemplo, Francisco, aparte de Mercedes CD, que escribe así el mail, Bea García López también escribía después de escuchar el programa y decía que lo mismo, fíjate, coincidía. Si este tipo de casas se pueden visitar y luego irte tan tranquilo. ¿Qué podemos decirles? Hombre, yo no soy ningún parapsicólogo ni esotérico. Bueno, pero has estado en muchas, soy un periodista y la verdad es que a uno le cambian muchos parámetros. A uno se le remueve el interior, sobre todo cuando tienes la fortuna o la desgracia de vivir fenómenos que no tienen lógica alguna, ¿no? Es decir, cuando se te van cayendo los razonamientos, la lógica, ¿no? Es decir, descubres que no hay ningún fraude, que el testigo ha visto algo real, que no ha podido confundir con cualquier otro fenómeno. Es decir, que no hay lógica alguna, se te remueve el interior, ¿no? Escuchando imágenes
De momento, como siempre hacemos en Milenio 3, precaución. Ir a una casa encantada porque sí, a vivir sensaciones de miedo. Si hacemos eso porque queremos en el fondo vivir sensaciones de miedo, luego no nos quejemos si nos pasa algo. Un montón de preguntas en el correo, nos hablabais también, nos preguntabais por el caso de Sevilla, que es uno de los casos estrellas, sin duda alguna, de los que hemos investigado, el descampado de la calle San Luis. Nos preguntaba José María Andrés Cabello si sabíamos algo nuevo. Hay cosas nuevas, la contará José Manuel García Bautista, pero lo importante es que no solo hay casos como ese, sino que hay casos nuevos constantemente. Quienes no escucharais el sábado Milenio 3, os perdisteis una cosa importante. Un nuevo caso en Sevilla, un restaurante y la gente pasándolo mal. Golpes, sombras, el mismo fenómeno, diferentes máscaras, diferentes interpretaciones. Hemos abierto el 900, 100, 800. Carmen Porter está recogiendo y filtrando vuestras llamadas y nos vamos hasta Vigo, donde está Juan Ignacio. Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ignacio, cuéntanos, ¿qué querías contarnos, preguntarnos? Yo os quería preguntar si había un caso, algún fenómeno paranormal en Vigo, pero antes deciros que hay una casa cerca de la playa que dicen que está encantada. ¿Cerca de qué playa, Juan Ignacio? Una playa de Vigo que se llama Samil. Ajá. ¿Y cuentan, y por qué cuentan eso? ¿Es un rumor que corre o se ha publicado en los periódicos? No, a mí me lo ha dicho una chica y entonces me dice que la gente que va a verla nunca la compra, que lleva allí el cartel de hace muchos años. Qué interesante, pues intentamos responder, hacemos como siempre, preguntáis o nos comentáis la historia y luego seguimos a través de la radio. Juan Ignacio, un abrazo muy fuerte y gracias desde Vigo. Vale, hasta luego. Bueno, sería para hacer un programa aparte, ¿no? Casos en Vigo. Hubo uno muy famoso de un aterrizaje ovni en el año 74 que salió en todos los periódicos. Uno de tantos casos de una aldea gallega que hubo por aquella época, pero sobre todo casos relativos a fenómeno ovni, curiosamente. No tenemos mucha constancia, habría que preguntarle a Miguel Pedrero y a José Lesta, nuestros compañeros y corresponsales allí, para contaros casos de esa Galicia misteriosa, que recorrimos hace poco, allí en el Castillo de Santa Cruz, con todos los amigos, en este caso coruñeses. Pero qué típico, yo no sé si, no tengo noticias personalmente de esa casa en Vigo, pero qué típico, Francisco, es la historia, el rumor, que a veces no tiene nada que ver con el urbanismo, sino en esas casas que se alquilan, se dejan enseguida, se rumorea que pasan cosas raras, se vuelven a dejar. Nos contaba Ángel del Río, curiosamente, que puede haber parte de misterio, pero que incluso en el Madrid antiguo se utilizaban rumores de fantasmas para alejar a la gente, ¿no? También sería bonito recordarlo como artimaña, ¿no? Como una alarma. Hombre, en Milenio 3 hace 5 o 6 meses dimos cuenta del último caso de poltergeist o presunto poltergeist en tierras gallegas, en el pueblo de Lalín, y estuvimos hablando con nuestros corresponsales. Cierto. Incluso intervino la iglesia, ¿no? El sacerdote del pueblo de Lalín, y bueno, una historia llena de oscurantismo porque los propios testigos no querían dar la cara, no querían hablar en ningún medio de comunicación. Incluso el propio sacerdote de Lalín estuvo realizando varias misas y ceremonias religiosas y se mantuvo un poquito al margen, pero estuvimos hablando con ellos. Podemos recuperar los sonidos. Claro, y siempre la misma historia, Francisco. Un fenómeno ocurre un tiempo y luego desaparece tanto en los periódicos como en el propio ánimo de la gente. Estaba recordando ayer en Vigo otro caso, recogieron nuestros compañeros Lesta y Pedrero, de extrañas combustiones espontáneas, un día lo comentaremos, dentro de una casa que hizo que interviniesen los bomberos y eran aparentemente fuegos sin explicación, que sería otro complejo fenómeno dentro de lo llamado paranormal. Te prometemos un programa sobre estos temas con los corresponsales desde allí, por supuesto. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y seguimos esta ronda de llamadas con una canción que acompañaba muchos reportajes de este tipo en los años 70 en la televisión española, Roulette. Hablábamos de Sevilla y esto es mágico, nos llama Luis desde Sevilla. Luis, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas, Iker, encantado de saludarte. Igualmente, Luis, cuéntanos. Pues mira, yo te quería preguntar acerca de dos cuestiones, ¿no?
Primero sobre si hay alguna si en qué ha quedado la investigación acerca del caso del cadáver de Boisaca, porque qué bueno. Y me impresionó muchísimo el caso, que no lo conocía, pero me quedé un poco en el sabor agridulce de saber si ha llegado a buen término la investigación o si ya puede para demás, ¿no? Si la policía o quien sea ha logrado saber quién fue aquel pobre infeliz, ¿no? Efectivamente. Pues ¿y la segunda, Luis? Y la segunda, pues mira, te quería preguntar, porque como siempre lo que se quería decir es que la zona de las Jarafes sevillanos siempre ha sido un punto caliente desde la ufología, pues te quería preguntar si hay algún caso últimamente reciente por aquí, porque viajo todas las noches por aquí porque mi novia es de un pueblo de por aquí. Por la zona. Y siempre que vuelvo de madrugada escuchando tu programa siempre vengo con la inquietud de... Bueno, oye, nos das a mí, que quiero mucho esa tierra y el Aljarafe, anda que no he rodado yo por los caminos del Aljarafe, lo de estar escuchando Milenio 3 en la madrugada y rodando por esos sitios, es mágico. Gerena, Olivares, Andalcollar, Andalcázar, impresionante, ¿no? Es mágico. Recuerdo especialmente un caso también muy famoso de este hombre de Benacazón que le persiguieron unos humanoides hasta la puerta de... Miguel Fernández Carrasco se llamaba. Me impresionó muchísimo porque paso casi por allí casi todas las noches y siempre lo recuerdo, y más si voy escuchando tu programa, ¿eh? Luis, amigo, pues te contestamos ahora mismo, un abrazo muy fuerte y buena ruta. Venga, igualmente, gracias. Qué buena imagen, ¿no? Qué sensación, ¿verdad, Francisco? Imagínate, ¿verdad? El Aljarafe. Qué envidia. Uno de los puntos mágicos, seguro que ahora mismo nos oye desde allí Rafa Cabello y José Manuel García Bautista, nuestros compañeros. Ha habido casos muchísimos. El último en la zona, no sé si lo pudiste escuchar, Luis, pero hicimos un programa especial sobre humanoides. El último era en el año 2001, Policía Nacional, que se encontró no solo con un objeto, sino con seres. Le causó tanto pánico que este Policía Nacional decía que parecían tíos de la NBA, que allí estaban muy cerquitas, si no recuerdo mal, del pueblo de Gerena. Qué maravilla el Aljarafe, epicentro de tantos casos, tantas historias. Y el cadáver de Boisaca, un día contaremos la historia. Yo la escribí en mi primer libro, en Enigmas sin resolver. A Luis le impresionó, a mí me impresionó, seguro que tanto como a él, un misterioso cadáver que no vino de ningún sitio, que acabó troceado por el tren, un cadáver con cabeza deforme, con dientes afilados como los de un lobo, una historia increíble. A día de hoy, Luis, nadie sabe nada de ese cuerpo. No es un desaparecido, es al revés, un caso único en la historia de la policía europea. La extraña aparición de un misterioso individuo que una noche como hoy, más o menos hasta ahora, caminaba de espaldas al tren, como si no supiera que era un tren, sonreía con su cabeza deforme y con los brazos en cruz. Fue el misterioso fin de ese cadáver de Boisaca. Roxette desde La Rioja. Buenas noches, amiga. Hola, buenas noches. Hola, cuéntanos. Bueno, pues yo vivo en una casa que es muy vieja. Y entonces yo me encuentro muy mal en esta casa, tengo mucha depresión, nunca tengo ganas de nada, estoy enferma. Entonces hubo una temporada que durante un mes me fui a vivir a una casa 3 casas más arriba, que yo vivo en un pueblo. Sí, sí. Y entonces en esa otra casa yo era feliz, contenta, no tenía depresión, no tenía problemas de ninguna clase. Yo quisiera saber si mi casa es una casa encantada. Pero una cosa importante, Roxette, ¿tú viste algo o algo que llega a sospechar que pasaban cosas raras o eran solo sensaciones tuyas personales internas? No, sensaciones mías internas solo no, es que no me encuentro bien en esta casa. Yo desde que vine hace 20 años a esta casa que no he sido feliz, no me encuentro bien, estoy mal de salud. Bien, y te encontrabas mucho mejor cuando te fuiste a otra casa que era pues muy distinta, ¿no? Sí, pero completamente diferente. Yo era una mujer completamente diferente. Bueno, pues vamos a intentar con mi familia y mis hijos, o sea, todos juntos en la otra casa, yo era completamente diferente. Pues vamos a intentar a ver si nuestro especialista Francisco Contreras en Casas Encantadas te puede decir algo. Roxette, un abrazo muy fuerte para toda La Rioja. Oye, por favor. Dime. A ver si podrías alargar más el programa, porque es que a estas horas se hace corto. Venga, pasaremos tu petición a la cadena SER. Un abrazo muy fuerte, amiga. Vale, gracias. Quieren más horas de Milenio 3. Yo no sé si a veces a la gente le gusta sufrir, Francisco, porque te aseguro que yo estoy aquí pues con Juanma Frasquet, con Carmen a los teléfonos, contigo, y estoy acompañado. Hombre, detrás de mí está el piano y la gran penumbra de la SER, pero te aseguro que en la cama o viajando por ahí o en algún sitio, hombre, pues tiene que impactar todo esto. Pero en definitiva, ¿qué nos ocurre? Que somos cautivos de algo que es lógico del ser humano. Como esta vida es tan milagrosa, tan extraña, y en el fondo digan lo que digan, nadie sabe ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué hacemos, nos llama la atención toda esa esfera que está en nuestra realidad, todo lo desconocido, todo lo enigmático, todo nos sorprende.
Sé que es difícil, Francisco, y que son preguntas muy difíciles, pero me da la impresión de que esta mujer de La Rioja no había visto hechos si no nos lo hubiera contado, muy fuertes, y que eran sensaciones muy intuitivas suyas, ¿no? Sí. Quizá esto no tenga nada que ver con Una casa encantada, ¿no? Seguramente no, y sobre todo para uno que no es especialista, aunque te empeñes en decirlo, tampoco. Bueno, tú has hecho el libro Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio, que desde luego recomendamos a todo el mundo, editorial Edad, Francisco Contreras. Hombre, has hecho un libro sobre casas encantadas, tienes que explicarle a Roxette. Hablan también de aguas subterráneas, de cosas raras que pueden provocar un malestar en una casa, ¿no? Yo me acuerdo haber leído varios artículos bajo el título Casas que matan, ¿no? Y estarían las casas que matan. No tiene nada que ver con casas encantadas, ¿no? Sino más bien por la propia situación o ubicación del inmueble o de la casa o de la distribución de los propios aparatos eléctricos que generan campos electromagnéticos que hacen daño al ser humano, al cuerpo. Que no todos son espectros. Es decir, no vayamos a pensar que cualquier inmueble donde ha habido un asesinato va a ser una casa encantada, por Dios. Hombre, yo le diría que la prueba de que no tiene nada adimensional, entre comillas, esa casa es que cambia de domicilio y cambia su carácter o su vitalidad, que solamente tiene sensaciones, no ha tenido experiencias aterradoras que le han marcado. Y yo le diría o le aconsejaría, y no me gusta dar consejos, pues que se cambiase de casa, y si está en la otra mejor fuera. Si tiene esa opción, pues mejor. Y si no, yo creo que su gestión parece que hay un caso importante. Que cambiase la distribución de todos los aparatos eléctricos sería una buena medida. Hay aparatos eléctricos que dañan el microondas, mismamente daña bastante. Y que pruebe, porque igual la gente, si esto, Francisco, es un proceso de sugestión, aunque uno nunca admite que la sugestión es lo que le preocupa, parece que porque sea sugestión nos lo hemos inventado, o es menor, no, la sugestión puede... amiga Roxette, a todo nos puede poder en un momento dado. Entonces, dicen los antiguos maestros chinos que eso del feng shui, que cambie las cosas de sitio, pues que pruebe y que nos llame un día, habrá salido mejor, igual ido mejor. Que cambie hasta el color de las paredes. ¿Sabes a dónde nos vamos ahora de noche a estas horas? ¿A dónde? A Suiza. Francia, Marruecos, Alemania, también nos escuchan en Suiza, ni más ni menos. Ahí está José desde Suiza. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker, ¿qué tal estamos? Oye, qué alegría que nos llames de tan lejos, menuda ilusión. ¿Cómo pues es que nos oyes desde Suiza? ¿Nos oyes directamente por la radio, por alguna, o por internet? Bueno, un poquito mal por la radio, pero intento pillaros así un poquito mejor cada día, pero bueno. La fuerza de la serie, Francisco. Increíble. Oye, mejor tiempo en Suiza, imagino que aquí en Madrid, que estamos asados. Yo no sé en Suiza cómo estáis. Pues a 30 grados. Fresquitos, bien. Bueno, está mal. Cuéntanos, compañero. A ver, una pregunta un poco difícil. ¿Por qué los gobiernos esconden tantas cosas sobre los ovnis? Yo más que difícil te diría que de imposible contestación. ¿Y por qué? Aunque tenemos teorías, fíjate, estoy seguro que ahora Francisco y yo vamos a intentar darte una cada uno. Y igual son distintas. ¿Alguna cosa más, José? Sí, otra cosita, que si queréis venir aquí a Interlaken para ver el... Hoy, por supuesto. ¿Qué envidia nos das? Aquí tenéis un guía. Oye, José, ¿vives cerca tú de para que la gente se haga una idea? Interlaken es ese parque temático que creo que se ha puesto en marcha ya, ¿no? Sí, de Erich von Däniken. Sí. Del famoso Erich von Däniken sobre misterios. Sí. ¿Tú vives cerca de allí? No, que va. No. A unos 200 kilómetros. Bueno, pero oye, si pasa cualquier cosa, tenemos noticias o hacemos algo, contamos contigo allí en Suiza, ¿no? Cuando queráis, aquí estoy para ayudaros en lo que sea. Oye, José, pues de verdad que un placer, y te tomo la palabra, porque igual te sorprendemos el equipo y vamos para allí. Sí. No, lo que pasa es que he intentado mandarte un email y no he podido, y digo, bueno, hoy lo llamo y ya está. Fenomenal, José, desde Suiza. Un abrazo muy fuerte, compañero, y gracias, y nos da mucha ilusión que fuera de las fronteras de la península y de las islas, pues nos escuchéis. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, venga. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Aquí el compañero Juanma Frasquet es que pega ahí duro porque saca sintonías como este Crooked Stem que tantas veces hemos utilizado en radio hace tantos años cuando éramos tan jóvenes, ¿verdad, Francisco? Los críos. Lo hacíamos en radios absolutamente piratas, donde aprendimos lo poco que sabemos de este medio, y ahora lo hacemos con todo el orgullo para mucha gente en la cadena SER, para que sintáis, pues eso, la magia de estar interconectados ahora mismo. Es emocionante, Francisco, recibir ánimo desde Suiza, Interlaken, ese parque temático sobre los misterios del mundo. Imaginaros por un momento un parque en plan Portaventura o Terra Mítica de este tipo, pero donde están las pirámides reconstruidas, dedicadas a los misterios, las pistas de Nazca, las pirámides de Gizeh, los Moai de la isla de Pascua, y pasear, hacer un viaje virtual
por todos los misterios del mundo, quizás de uno de los grandes maestros totémicos, ¿no?, del misterio, Erich von Däniken, al que dedicaremos un programa, porque digan lo que digan, digan los listillos lo que digan, fuera más ortodoxo o menos, los pioneros tienen eso. Abrió una brecha. Abrió una brecha y popularizó la arqueología y la astroarqueología, los misterios del pasado. Un saludo desde aquí, desde el Estudio 1 para Suiza, para Interlaken y para el amigo Erich von Däniken. Y la de los gobiernos y los ovnis, ¿qué? Venga, tú di una y yo voy a decir otra, vamos allá. Yo creo que no dicen nada o que no cuentan toda la información, primero por un secreto de Estado, de seguridad nacional, y habría otra más trascendental, que sería que si verdaderamente hubiese algo fuera de lo normal, rompería los esquemas no solamente sociológicos, sino políticos y económicos de ese mundo. Yo creo, por dar mi opinión, que los gobiernos saben tanto como nosotros, es decir, no tienen pruebas del conocimiento de extraterrestres o no extraterrestres tanto como nosotros, sabrán alguna cosilla más, pero no muchas, pero hay un puñado de casos que inquietan, y cuando algo inquieta, cuando algo sale de lo normal, es mejor de momento tenerlo ahí, porque vete a saber cómo puede afectar al pueblo. Estamos preparando, José, desde Suiza, compañero, un programa especial sobre la desclasificación española y los militares y los ovnis en España. Tomar buena nota. Milenio3@cadenaser.com, un sinfín de amigos, y entre ellos, al teléfono, otra tierra mágica. Ayer Carmen Porter se ponía sus botas, su mochila y su micrófono y se iba a la Sierra Salmantina. Y allí está Jesús, en Salamanca. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Iker. Cuéntanos, Jesús. Pues mira, yo vivo aquí en Salamanca y aquí como todos sabemos, pues... No es mal sitio, Salamanca. Sí. Precioso sitio. Y ante todo, felicito por el programa. Muchas gracias, compañero. Y que sabes que aquí tienes un amigo para siempre. Aquí igualmente. Cuéntanos, José. Jesús, cuéntanos. Bueno, pues os voy a contar que cerquita, en una finca que se llama La Naya, aquí en la provincia de Salamanca, cerquita un pueblo que se llama Tamame, pues un día unos señores, que eran búlgaros, pues estaban viviendo en la casa y por una ventana vieron pues pasar unas sombras y entonces salieron a ver quién eran y se asomaron y eran dos señores, dos fantasmas de aspecto espectral y que no pisaban la tierra, estaban como flotando en el aire, no tenían los pies, y ha sido una historia aquí que verdaderamente nos ha impactado mucho. Caramba, Jesús, me dejas de piedra porque no conocimos esa historia y conocemos esa zona. ¿Nos hablas de hace mucho tiempo o de hace poco? 2 años y medio. 2 años y medio, curiosísimo. En Tamames, ¿esto dónde está? Dentro de lo que es la provincia de Salamanca. Jesús, ¿cerca de qué localidad o cerca de dónde? Cerca de la Fuente de San Esteban. Ajá. Y eran unos búlgaros que estaban en una casa, guardéis en algún sitio o algo. Ajá. Y eran, esas dos personas las identificaron como 2 personas que habían vivido antes en esa finca. Ah, o sea, que no estamos hablando de algo tipo fenómeno ovni, sino en plan aparición espectral. O sea, vieron 2 personas que flotaban. Sí. Uf. Y que eran de la finca. Y que eran los antiguos propietarios de la finca. Sí, no, allí, sí. ¿Y se sabe, ha publicado algo la prensa, Jesús, o se sabe algo, o ha ido corriendo de boca en boca? No, ha ido corriendo de boca en boca. Oye, Jesús, pues te voy a pedir una cosa, porque en este caso tú nos enseñas a nosotros. Me gustaría mucho que siguieras esa historia, que cualquier cosa que te enteres o sepas, cuentas con nosotros, cuentas con esa dirección, incluso donde nos puedes dejar tu teléfono o dárselo a Carmen Porter, porque te aseguro, mira, hay una cosa importantísima, este programa lo hacemos entre todos, y nos encantaría que si cualquiera de vosotros sabéis una historia que parece tan interesantísima como la que tú estás contando, oye, pues si sabes cualquier cosa te podemos ayudar o consigues más información, volver a llamarte y con todos los datos contarlo aquí a toda España, ¿te parece? Vale. Jesús, un abrazo muy fuerte, compañero, y ya sabes, cualquier cosa que te enteres de allí, a tu disposición. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Oye, gente jovencísima, metiéndose en el tema, investigando, es emocionante, pero vaya descripción, en una casa, en una finca, 2 personajes flotando. Parece el caso de La Cañada, parece el caso de Saucerilla. Estas apariciones que los testigos que las han visto dicen que no tocan el suelo. Siempre ha dado un detalle muy curioso, ¿no? Que se conoce o está el rumor de que eran 2 personas ya fallecidas. Con lo cual ya no estamos hablando de seres antropomorfos o de sombras errantes como el caso Escalante o La Cañada, ¿no? Sino de
de apariciones espectrales, ¿no?, que los expertos llaman fantasmogénesis. A mí solamente se me viene a la memoria un caso ocurrido en los años 90 en un pueblo que se llama Heredia, muy parecido, ¿no?, de una persona que me escribió una carta a mi dirección personal, incluso haciéndome un croquis de dos seres o de dos figuras espectrales. Él decía también conocer esos rostros que eran familiares de personas fallecidas caminando por el monte, ¿no? Ahora mismo, Francisco, te aseguro que después de lo que ha contado nuestro buen amigo y joven amigo Jesús de Salamanca, que ya se ha convertido de repente en un reportero con esa historia, y lo que acabas de contar tú, ahora es esos momentos en que se hace difícil escuchar este programa. Casos que están ahí, y además una descripción la que ha dado Jesús y que ha dado muchísima gente en otras ocasiones y en otros tiempos. Esa sensación de figuras etéreas muy cercanas y que no tocan el suelo. Caso Saucedilla, año 84, caso La Cañada, año 95, caso Vegas de Coria, año 83, Vegas de Coria en las Urdes, esa mágica tierra extremeña, y nada es casualidad, para allí que nos vamos, Francisco, a una de las ciudades más bonitas, sin duda alguna, de España, Plasencia. Allí está José Félix. José Félix, buenas noches. Buenas noches. José Félix, cuéntanos, estamos aquí Francisco y yo y Carmen y Frasquet, los cuatro, pasándolo un poco mal con estas cosas. A ver si nos cuentas algo más alegre, no lo sé, cuéntanos, José Félix. No, era para conocer algo más sobre la zona de Las Urdes y en concreto con pino franqueado. Qué curioso, fíjate, ahora mismo yo, como he visto que eras de Plasencia, comentaba que había casos importantísimos. ¿Quieres casos nuevos en la región o casos que hayamos investigado? Noticias sobre esa zona en concreto, ¿no? Maravilloso. Casos así nuevos, tipos de apariciones que suelen haber... Y tanto, y tanto. O haberse visto, hay, no sé, y fechas así más o menos en las que suele haber avistamientos. Ya quieres irte para allí, me parece a mí. Sí. Fenomenal, porque desde luego una visita a Las Urdes siempre merece la pena. José Félix, desde Plasencia, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias. Gracias. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 3 y 42 minutos, 900, 100, 800, teléfono gratuito que como siempre magníficamente atendido por Carmen Porter, que está dándonos paso a todo tipo de llamadas, cada una con esa educación, con ese talante, con esa positividad a pesar de todo. Este programa, aunque cuente las cosas más terribles y dramáticas, es eso, positivo. Queremos soluciones, queremos vivir el misterio con vosotros. Francisco, emocionante, estas noches cuando la gente de toda España reclama noticias, cuenta sus noticias, cuenta sus historias, y cuando nos llaman de ahí de Plasencia, en la vera misma de Las Urdes, qué maravilla, ¿no? La verdad es que sí, se me han ocurrido dos casos, no es de Plasencia, pero como habláis de Las Urdes, de Extremadura, de esa tierra mágica, en el libro, en Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterios, pongo dos casos. Uno ocurre en Villafranca de los Barros y otro en Santos de Maimona. Uno en 1993 y otro en 1990, que son realmente espectaculares. El primero ocurre en la calle Juan Bravo número 19, en el domicilio de Antonio Pinilla y Dolores Rivas, y el segundo en el hogar de los Márquez. Y en ambos casos intervienen no solamente las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la policía local, sino los propios funcionarios de los ayuntamientos que intentan luchar contra fuerzas, entre comillas, del más allá. Y para centrarnos incluso más en Las Urdes y en Pino Franqueado, las últimas noticias que tengo yo son del año 2000, sinceramente. Año 2000, que fueron mis últimas correrías por Las Urdes. Lo que te prometo, compañero José Félix de Plasencia, es que vamos a intentar, ojalá podamos, porque yo escribí algún libro que realmente fue muy polémico en Las Urdes y que hizo que no el pueblo, que es quien me interesa, la gente de la calle, sino algún político, que bueno, tal y como están las cosas, ¿para qué definir la política? Pero algún político le sentó mal porque decían que yo me recreaba con la imagen terrible de Las Urdes, y aquí a toda España quiero decirle que entonces quien leyó eso no leyó bien el libro, porque uno es alumno absolutamente orgulloso de esa buena gente de Las Urdes que siguen conformando una de las tierras más misteriosas, mágicas y auténticas de España. Año 2000, fenómeno ovni, muy atento José Félix a la zona del pantano de Gabriel y Galán, absolutamente tenebroso donde los haya, porque muchos veranos anteriores, en el 2000 también, se vieron cosas extrañas, incluso hablaban de esferas entrando y saliendo del agua. Vete por esa zona, Zarza de Granadilla,
la misteriosísima Granadilla deshabitada junto al pantano y el propio pantano. Después nos cuentas, ¿vale, José Félix? Y ahora nos vamos a Alicante, donde está Débora. Buenas noches, Débora. Hola, Ike. Hola, cuéntanos. Yo voy al cementerio a menudo, porque se murió mi madre el año pasado. Y siempre que voy me pongo mala. Hombre, es quizá un poco comprensible por el recuerdo, ¿no? ¿Y a ti qué te inquieta, Débora? ¿Que crees que puede haber algo extraño allí o no? No, es que me pongo a vomitar y no puedo moverme. Cuando entras al cementerio, ¿es un cementerio grande o un cementerio pequeño? Cementerio grande. Cementerio grande. Pero tú, ¿a qué lo achacas? ¿Crees que hay algo raro? ¿Por qué te inquieta eso? Porque quizás, claro, me imagino que lo sentimos, claro, la muerte de tu madre te ha tenido que afectar mucho, ¿no? Pero tú, ¿por qué le das ese talante quizá misterioso al tema? ¿Por qué? ¿Qué te hace sospechar? No sé, es que yo no tengo miedo porque he ido muchas veces, siempre. Y me gusta el cementerio y esas cosas, pero no sé. Pero que te encuentras muy mal en esa zona y en ese lugar, ¿no? Así de claro. Sí, es siempre que entro. Bueno, vamos a ver si podemos indagar un poquito en esas historias de los cementerios y por qué nos pueden ser tan mal o por qué son zonas a las que no estamos habituados y por qué nos provocan ese tipo de sensaciones. Débora, un abrazo muy fuerte y gracias. A vosotros, adiós. Difícil de responder, ¿verdad, Francisco? Hombre, hay pocos casos de cementerios donde ocurran fenómenos extraños, ¿eh? Cierto. Muy pocos. Y por eso podríamos darle cierta tranquilidad a Débora, ¿no? Sí, la casuística que existe, tú buscas en los archivos y te encuentras poca fenomenología, pocas noticias, pocas crónicas en las que se narren o cuenten que en los cementerios, en los camposantos han ocurrido fenómenos paranormales. Yo creo que es más un fenómeno paranormal y cultural, un fenómeno paranormal propio de la mente, de la propia sugestión, ¿no? Tú ten en cuenta que cada vez que vamos a un camposanto nos tenemos que enfrentar con algo que va a llegar más tarde o más temprano, que es la propia muerte. Y quizás eso a nosotros mismos en nuestro interior no nos guste nada. Yo creo que una definición muy correcta, Francisco. Yo creo que es algo mucho más profundo y que no tiene que ver con los fantasmas. Quizá los fantasmas de nuestra propia mente, nuestra propia cultura, ¿no? Que nos ha enseñado a temer la muerte y, oye, eso nos va a pasar a todos. No sé por qué a veces la gente se agobia cuando se menciona. Quizá estamos programados, ¿no? Muy interiormente para no enfrentarnos a eso. Y cuando estamos en lugares como un cementerio, pues quizá a Débora se le despiertan ciertas cosas muy internas que sin duda une con una cosa desgraciada, que es la muerte de un familiar querido, y hace que se siente mal. Pues yo no sé qué recomendarle, pero desde luego que no hay nada extraño, seguro. Decía Germán de Argumosa, un gran investigador de estos fenómenos, que la gente, por leyenda, por creer que los fenómenos paranormales los provocan los muertos, cosa que nadie ha demostrado todavía, pues creía que en los cementerios podían pasar cosas. Sin embargo, curiosamente también vemos que sí que hay muchos fenómenos raros donde han pasado cosas dramáticas, y lo cierto es que en un cementerio, pues bueno, objetivamente es un lugar de los más tranquilos del mundo. Así que sobre todo, Francisco, quitemos hierro al asunto, ¿no? Sí, que no se preocupen para nada, porque de paranormal ahí no hay nada, ¿no? Absolutamente nada. Úbeda, vamos de zona bonita en zona bonita. Siempre estábamos en Plasencia, pues ahora Úbeda. Carmen y yo estábamos, ¿verdad?, hace bien poco caminando por esas calles maravillosas de Úbeda, otra de esas joyas, ¿no?, que tenemos que redescubrir. Pedro, buenas noches. Hola. Pedro, cuéntanos. Mira, y que reconoce la casita esta del Jovenio, bueno, una casa palaciega. Ajá, allí en Úbeda. Sí, donde está la foto del famoso fantasma. La foto del famoso fantasma, cuéntanos. No, la verdad es que yo he estado en Úbeda, pero no he sabido exactamente, fíjate, como Úbeda tiene esa zona tan bonita, llena de calles, no sé exactamente dónde fue sacada esa fotografía, donde se aparece un supuesto espectro. No lo sé. Bueno, nos invitan a una sesión de Ouija, en ese mismo lugar. ¿Que te han invitado a ti a una sesión de Ouija? Bueno, allí. Simplemente queríamos algunos consejos, precauciones. Bueno, pues yo no sé, yo tendría cierto cuidado, te lo digo sinceramente, ¿eh? Pero ¿verdad? Porque ¿cuánto os han invitado a hacer una sesión de Ouija y vais mucha gente o no? 9, como los Nagul. 9. Bueno, pues yo creo que Francisco está deseoso de contarte algo. Te contestamos ahora concretamente, ¿vale? Un abrazo fuerte, amigo. De puta madre. Bueno, para quien no nos entienda, resulta que en Úbeda, y lo digo ahora mismo,
www.ikerjimenez.com, la página web de este programa, ikerjimenez.com, donde con todo el permiso de la cadena SER está todos los archivos de Milenio 3, 100 programas de Milenio 3. ikerjimenez.com, porque se ríen mis compañeros y parece que he dicho GOM, que es un nuevo sistema internautico. No, ikerjimenez.com. Además que lo decís constantemente, ¿dónde están esos documentos? Ahí podéis acceder a un montón de reportajes, de historias, pero sobre todo a 100 programas de Milenio 3. Y ahí metimos una foto que nos mandaron unos cofrades de Úbeda que habían encontrado. Es una Semana Santa muy conocida, y resulta que en un ventanuco de esa casa aparece un fantasma que para mucha gente es un efecto, y yo incluso, sinceramente lo voy a decir, creo que puede ser un efecto, algo como una madera, un globo que provoca una especie de cara que se asoma. A mí me suena todo esto muy raro, una sesión de Ouija en esa casa. ¿Qué pasa? ¿Que la foto ha creado cierta fama y quieren meter 3 sesiones de Ouija? Desde luego, Francisco, yo no haría ese tipo de... Yo tampoco. ¿Me lo permitís? Tonterías. ¿Tú, Francisco? Yo tampoco. Es decir, realizar experiencias que no sabes dónde empieza la realidad y dónde empieza la fantasía, y que lo único que te pueden traer son problemas, sobre todo psicológicos, que lo venimos contando aquí todas las madrugadas cada vez que aparece una llamada de este tipo. Sí, porque ¿para qué? Es ¿Para absurdo. qué? Es una Ouija, ¿para qué? Una Ouija en ese lugar. Otra cosa es que me dijerais, vamos a investigar, vamos con cámaras fotográficas, queremos contaros qué pasa, intentar ver qué ocurre. Bueno, pero una Ouija, ya estás metiendo a un fenómeno aparentemente paranormal que ha pasado ahí, no nada científico para intentar atraparlo o demostrarlo, sino algo todavía más acientífico, más raro, y que seguro que va a provocar sustos, seguro que va a provocar momentos malos, porque se va buscando eso. Y además, por experiencia, os lo decimos, experiencia no haciendo Ouija, que también, porque todos lo hemos practicado en alguna ocasión inconscientemente, sin experiencia en ir a casas donde han pasado cosas raras después de la Ouija. Y uno se lo toma muy a risa y muy a cachondeo, y vámonos y de juerga, y luego pasan cosas como la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro y tanta otra gente a raíz de la Ouija. O sea que por lo menos seamos maduros, precaución. Volvemos a Salamanca, ni más ni menos. Jacinto, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Cuéntanos, Jacinto. Buenas noches, Francisco. Bueno, yo llamaba por aclarar un poco lo que ha hablado este muchacho antes. Este muchacho yo creo que ha oído campanas y no sabe dónde. Te refieres al de la casa de Úbeda, ¿no? Sí. No, me refiero al tema del chico de... De los dos paseantes. Sí, no, de los búlgaros. Sí. De los búlgaros de Tamames, nos decía. Sí, bueno... para el que no conozca un poco la zona, esta zona pues hay fincas ganaderas de grande extensión, de unas de reses bravas, otras de reses pues normales, de ganado normal, que están llenas, torres, etcétera. Y por lo visto lo que ha ocurrido hace 2 años, no sé si ha sido hace 2 años y medio, sí puede ser o hace menos, pues hay unos guardeses búlgaros en una finca, y pues uno, al volver de darle al ganado o lo que fuera, pues lo que descubre en un cobertizo, se acerca y descubre, pues, por lo que él contaba, 2 individuos, presencias que sí, que estaban como un poco etéreas, ¿no? Entonces, aterrorizado, lo que hace es coge a la mujer y al hijo y salen de allí en la furgoneta, y creo que no sé si pasan a una finca cercana o puesto de la Guardia Civil para dar parte y tal. Y el tema sí ha salido en la prensa, parece, exactamente no recuerdo si ha sido en la Gaceta, el Adelanto de Salamanca, uno de estos 2 periódicos, y si hubo una reseña. Oye, pues nos gustaría algún tipo de información. Te lo cuento sobre todo, Jacinto, porque yo recuerdo perfectamente, yo no sé si esto está cerca de Ciudad Rodrigo o no. No, esto está cerca de la Peña de Francia. Ah, amigo, pues de verdad que nos gustaría mucho. Está, lo que si conoces la zona Sequeros, ¿sí? La Peña de Francia está exactamente en las faldas de... Fíjate que ayer mismo Carmen Porter, nuestra compañera, hizo un viaje por la Sierra de Francia y la Alberca. Yo pensaba, fíjate, yo lo relacionaba con un caso que yo pude investigar, precisamente de un guardia rumano, pero que era con tema ovni, y con unas huellas en el terreno muy cerca de Ciudad Rodrigo. El último caso que la Guardia Civil, auténtico expediente X, ha investigado, pero con tema de ovnis. Sin embargo, esto me hablas, Peña de Francia y 2 figuras. ¿Y tú crees que sí salió en la prensa? Y hablaríamos del año 2000, más o menos. No sé cuánto, sí puede ser 2 años, 2 años y medio, pero yo he llegado a leerlo en la prensa, sí. Uy, qué interesante, de verdad que vamos a buscarlo. Que, por lo visto, quedaban, por lo que creo, 2 meses para que concluyera el contrato con el dueño y para renovar, y se negó en rotundo siquiera a volver a la finca. ¿Se negó a volver jamás a la finca? Se negó a volver, que contratar gente de por allí de la zona para que alimentara el ganado, etcétera, porque este hombre estaba aterrorizado completamente.
y se negaba. Pues. Y quizá lo que difieres, es una pena porque no tenemos una conexión buena, Jacinto, es que en lo de que eran los antiguos propietarios de la finca, ¿eso se sabe o no se sabe? No, yo no he oído nada de eso. Parece que ya es que la gente... Eso ya es parte del rumor, ¿no? Sí, luego le da muchas vueltas al tema y ya pues empiezan a crear lo que decían los fantasmas o esto, lo otro, etcétera, y yo ya creo que eso ya son comentarios. Oye, Jacinto, pues compañero, mil gracias por ampliar esta información, por poner los puntos sobre las sillas, y de verdad cualquier cosa que haya por allí, nos interesa mucho esa historia, nos parece realmente misteriosa, estamos a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte, Jacinto. Un abrazo. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Pues qué importante es que, bueno, os complementéis la información. Parece que hay caso, ¿verdad, Francisco? Tamames, cerca de la alberca, un hombre búlgaro que no quiere volver a la finca, dentro de un cobertizo, dos seres antropomorfos. Que escriban a milenio3 con número @cadenaser.com y cualquiera que sepa algo, o por favor, si alguien tiene los recortes de lo que salió en prensa, nos gustaría mucho que lo mandarais a esa información. O, cuidado, Gran Vía, vamos a ver, Milenio 3, programa Milenio 3, Cadena SER, Gran Vía 32, octava planta, 28013 Madrid. Luego os dará Carmen de nuevo seguro mejor la dirección. De todas formas, sí que... Pero importante, ¿eh? Lo que es la fuerza de Milenio 3, ¿no? Es espectacular el nivel, el nivel de preguntas que ha habido, preguntando por el caso Boisaca, qué más detalles hay, o el caso de Benacazón, y sobre todo esto, que es la magia de la radio en directo, nuevo, pura y dura. Que ahí está. Gente informando. Pues vamos a ver qué nos informa el último oyente de hoy. No da tiempo para más, imposible. Pedimos perdón, centralita colapsada. Borja, desde aquí, desde Madrid. Acabamos en Madrid. Borja, buenas noches. Hola, buenas noches. Borja, cuéntanos. Pues mira, yo otro día, el domingo pasado, estaba escuchándolos, sí, sobre esta hora, y mirando por la ventana y vi como una luz roja atravesaba el cielo, ¿sabes? ¿Fue el domingo pasado? Sí, escuchamos a esta hora, 4 menos 10 o por ahí. Ajá. ¿En qué zona de Madrid estás, Borja? Vallecas. Vallecas. ¿Controlas un amplio espectro del cielo? ¿O desde tu casa se veía gran parte del cielo? ¿Lo viste a gran altura, a baja altura? Pues a media altura, más o menos, ¿sabes? ¿Un aparato grande o una esfera grande? No, como una lucecita, ¿sabes? Que cruzaba, y me quedé observando y digo, va a ser algún avión o algo. Y después al rato volví a ver y pensé, pero los aviones van con la lucecita intermitente y más despacito. Creemos que puede haber una explicación siendo la hora, ¿eh? Ahora te lo explicamos, Borja. Un abrazo muy fuerte, gracias. Vale, muchas gracias. Por la hora que es, casi me da el pálpito de que es una reentrada o una órbita de satélite 4 menos 10, que a veces reflectan este tipo de luces y que, bueno, claro, a quien no conozca este tipo de cosas, como puede ser Venus, pero en movimiento, luz uniforme, roja, no de mucho tamaño, a mí me suena, ¿verdad, Francisco? Sí. Satélite, ¿verdad? Probablemente el Iridium, un satélite que irradia algunos destellos, y claro, ¿cuántos ovnis son culpables de él? Pero eso no implica para que sigáis mirando al cielo, por supuesto. Estamos intentando, yo no quiero dar una noticia que luego no se pueda comprobar, ¿no? Pero estamos pensando, lo hablaba con Mariano Revilla, a ver si podemos activar de cara a septiembre una cosa que sería mágica, alerta OVNI, no os digo más ni menos. Ojalá la fuerza de la SER esté ahí en toda España para hacer algo digno. Carmen Porter, compañera, como siempre, ¿o no? Como siempre, muchísimas llamadas, centralitas colapsadas, llamadas que se han quedado sin entrar, que prometemos que la semana que viene de verdad que les damos paso, que luego me echan la bronca. Y el mail ya ni te cuento. Una cosa importante, porque es el caso sensacional de Tamames, varios oyentes hablándonos de esta historia, dirección postal, porque para que la gente lo pueda enviar, cualquier cosa que nos queréis enviar a este sitio al margen del teléfono y del mail. Carmen. Pues lo tienen que enviar a la calle Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3, de este programa. Hemos recibido muchísimas cartas durante la semana, que nos manden psicofonías como nos han enviado, que nos envíen casos. Por cierto, había una psicofonía que él sabrá, creo que era Vicente, que creía que escuchaba la voz de su hermano desde Albacete, que nos llamaba. La hemos analizado con los técnicos de la SER y ahí no se oía nada. Que no se preocupe para nada. Carmen, fenomenal trabajo, un abrazo muy fuerte y ya hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, el sábado a las 10. Con mucho más misterio. Francisco, compañero, como siempre, una dosis de emoción importante, ¿no? La gente está ahí. Siempre.
Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Minutos de la madrugada, ya estamos aquí, Milenio 3, esta tercera edición, emisión, prolongación, como queréis llamarlo. Un momento para los oyentes, para vosotros, para compartir en este verano experiencias, sugerencias, no sugerencias, opiniones y todo tipo de cosas que queréis compartir con nosotros, con este equipo que ya ha tomado el estudio 1 de la cadena SER, y estamos, como siempre lo digo, gustosísimos de hacer no doblete sino triplete en este verano, sábados a las 10, domingos a las 10 y domingos, o la intersección de domingo al lunes, de 3 a 4. Aquí estamos casi respirando después de un programa intenso que hemos dedicado, ya lo sabéis, a las casas encantadas. Muchas sensaciones y muchos mails, líneas ya abiertas, milenio3@cadenaser.com. Desde este mismo momento esperamos vuestros mensajes. Y importante, porque hay personas que preguntan, por ejemplo, por las músicas. Tengo aquí uno que ha enviado a milenio3@cadenaser.com, José Luis Orneo Díaz, que nos pregunta ¿de dónde demonios sacamos ese tipo de melodías que acompañan, a veces con ritmo y a veces con miedo, este programa? Bueno, son melodías, muchas de ellas, lo repito, realizadas ex profeso por buenos amigos, no están a la venta para este programa, y otras sí, otras son clásicas, como esta que nos pone nuestro compañero hoy en la nave del misterio. Muchos casos en los archivadores, hemos oído a periodistas como Paco Pérez Avellán, como Ángel del Río, con un gran prestigio en el mundo de la información sobre Madrid, y que nos desvelaban sus pequeños secretos en torno a sitios como el Reina Sofía, por ejemplo. Y nos hemos entrometido en casos menos conocidos. Era nuestra idea que no solo hablásemos del Palacio de Linares, al que dedicaremos un programa, sino que también, bueno, pues conocieseis historias como la de El Baúl del Monje, esa tienda de antigüedades en la que estuvo Francisco. Y quizá lo que más ha impactado, Francisco, ha sido ese primer documento, o a la gente le ha llamado mucho la atención, ese caso que tú decías de la calle Lago Constanza, donde una familia lo pasó francamente mal, ¿no? Calle Lago Constanza, número 57, ¿no? Fenómeno al cual tenemos constancia, o nos enteramos en mayo de 1997. Trabajábamos como redactores de una revista especializada, y Jesús del Amo, el padre de familia, se pone en contacto con la revista, con la redacción, buscando una desesperada ayuda, ¿no? Ellos llevaban cerca de un mes sufriendo, curiosamente desde las 4 de la tarde siempre, diariamente, una serie de primeramente golpes inexplicables, sobrenaturales, en la puerta principal de la casa. Una serie de golpes, primeramente digo, porque luego se fueron trasladando al resto del hogar, ¿no? Ya no fueron solamente golpes, más o menos como estos, sino que incluso se abrían y se cerraban las puertas de los cuartos, de las estancias, de forma súbita y repentina. Se movían pequeños enseres como las sillas, ¿no? Mesas pequeñas. La verdad es que se creó el caos en aquel número 57 del cuarto piso de la calle Lago Constanza, número 57. Y lo decíamos a las 10, en la emisión de los domingos a las 10, en la segunda de esas 3 que estamos haciendo este verano, que pocas veces en un programa de radio habéis escuchado muchas cosas, hablar de 1000 historias, hablar de documentos, menos quizá escuchar a los protagonistas como esta noche, pero lo que estábamos seguros, y por lo menos intentamos sorprenderos cada domingo, cada sábado y cada madrugada del domingo al lunes, pues con documentos nuevos. Y uno de ellos era, por lo menos, la impresión que se lleva un periodista cuando llega a una casa y se encuentra con un auténtico papelón, una familia asustada, una familia donde ha estado la policía, unas manos que golpean, pues casi como si nos fuéramos al principio de la época del espiritismo, al principio de todos los tiempos en estos asuntos, y recordásemos la historia de las hermanas Fox, en una pequeña casa de madera donde se decía que por vez primera se conectó con espíritus, y esas niñas terribles,
de aspecto incluso hosco en los retratos que tenemos de ellas, hablaban del señor Pezuñas, alguien que con los nudillos, de forma invisible, golpeaba en las paredes para comunicarse con ellas. Pasa el tiempo, pasa un siglo, y en esta sociedad moderna, en este Madrid, como decimos, trepidante, ocurren cosas parecidas, golpes extraños, golpes que tuvieron quizá una explicación y que un día contaremos. Ahora lo que queremos es centrarnos, porque eso será otra larga parte del mundo del misterio, otra larga excursión a los mundos de la mente. Pero ahora queríamos que os impactarais como os impactó esa familia, que a través de la radio vivieseis la angustia, los sonidos. Está ocurriendo en el armario, está ocurriendo aquí, las niñas gritando, unas niñas que casi empiezan a vomitar, 7 y 11 años, cuando se escuchan los golpes, de la impresión, escuchamos sus toses, todo eso, ese cóctel de sentimientos en una grabación. Tuvimos la suerte de que allí estaba el reportero Francisco Contreras y activaba su grabadora para dejar testimonio de ello. Este es el documento de ese poltergeist de la calle Lego Costanza. Eso no sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Aquí, mira, se la una puerta roja. En el armario, ¿ves? Esa puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes delante de tanta la puerta como una bandeja, Juanma Frasquet, esta se llamaba Ekama, años 70, y hablaba de periodismo y de misterio. Y es que además de Juanma Frasquet estamos también Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y también estamos acompañados de Francisco Contreras, que ya es un habitual de la madrugada. Buenas madrugadas, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Y como digo, aparte de ese milenio3@cadenaser.com, Carmen, tú vas a hacer tu bilocación habitual para encontrarte cara a cara con las llamadas de los oyentes, para poder ampliar las líneas. Primera vez que en este mes vacacional de agosto lo hacemos. Sabéis que mientras podamos, esta tercera emisión de Milenio 3 va a ser dedicada a todos vosotros, porque queremos que sois personas fieles a este espíritu, que tenéis mucho que contar, mucho que plantear, mucho que sugerir. Pero antes de que, Carmen, vayas directa a la nave del misterio, a esa central llena de mandos y de palancas... Hay que dar el número de teléfono al que tienen que llamar, Iker, que es un teléfono gratuito, el 900-100-800. 900-100-800, teléfono gratuito, donde pueden empezar a llamar desde ya, que yo me voy para allá a coger sus llamadas. Sí, pero antes te quería preguntar una cosa que te iba a decir. Nos escribían uno de tus temas preferidos, entre los muchos mails que hay, uno de tus temas preferidos, el de las apariciones. Y fíjate, nos han llegado varios, uno de ellos, Joe, que ha escrito en milenio3@cadenaser.com, y pregunta por unas apariciones marianas o un fenómeno más o menos reciente y que seguro que a mucha gente no le suena, no es habitual, no es como Fátima, Lourdes. Es, nombre de difícil pronunciación, Medjugorje en Yugoslavia. Dice que él ha oído hablar de unas apariciones o de unos fenómenos muy espectaculares y que le gustaría saber algo. Si en alguna ocasión vamos a hacer referencia en el programa, si vamos a investigar. ¿Se sabe algo de esto de Medjugorje a día de hoy, Carmen? Sí, a día de hoy siguen yendo miles de fieles, porque al parecer allí se dan todo tipo de curaciones, supuestos milagros, y hoy en día ya no se ve a esa figura celestial que decían ver varios videntes, pero lo que es cierto es que se ha montado ahí una especie de santuario y la gente sigue peregrinando a ese lugar. Y era un fenómeno semejante al de Fátima, en su aparición, en su forma, una figura de luz. Sí, una figura, una mujer con una túnica envuelta en una luz muy grande y que varias decenas de videntes dijeron ver durante varios meses. Y en la antigua Yugoslavia era una zona además polémica, ¿no? Es muy curioso, Carmen, pensar que también era un momento polémico antes de la Primera Guerra Mundial. La gente hace muchos paralelismos de este tipo. Cuando ocurrió en Portugal, los hechos eran un enclave importantísimo en esa vieja Europa y surgió en un momento político muy turbulento este tremendo foco de cristianismo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y parece que muchos achacan que Medjugorje es como la Fátima de los años 80-90, ¿no? En un lugar, pues fíjate, epicentro de un terremoto político y sangriento, ¿no? Como es cierto, los Balcanes. Además, las fotos que nos llegan de Medjugorje, realmente hay muchísimas cruces. Todos los fieles que hasta allí acuden dejan todo tipo de votos, de imágenes. Se han escrito también ríos de tinta sobre estas apariciones. Unos dicen que se trata de fraude. También en Fátima se habló de un fraude, de que lo que allí se aparecía no era la Virgen. Lo cierto es que hoy en día esas apariciones siguen estando de actualidad porque sigue yendo gente allí.
Entonces, Carmen, líneas abiertas, aparte de ese mail, el teléfono, ¿no? Lo repetimos. Teléfono gratuito, 900-100-800. 900-100-800. ¿Y el mail? Milenio3 con número @cadenaser.com. Pues todo clarísimo. Tres y 11 minutos y hemos tenido un programa, como decíamos, movido. Hemos dedicado el asunto a Casas Encantadas en Madrid, quizás porque es mucho contraste el que se produce entre una ciudad tan moderna, tan dinámica, tan llena de movimiento, y estas cosas que parecen ancestrales, ¿no? Casas donde pasan cosas demasiado extrañas. Y hemos visto, incluso por compañeros en la emisora, que ha sido impactante escuchar pues al comisario de centro, al comisario jefe en Madrid, José Manuel Sánchez, hablando de